Ya no hay dudas que el brillo de sus aguas, la paciencia de su gente y la gracia de sus tradiciones son hoy la moneda de cambio. No es un juego de palabras, es una verdad y una dura realidad. Lo que vamos a destapar hoy es la habilidad de quienes, sin escrúpulos, están cerrando sus negocios en torno a nuestros orígenes, que al día de hoy se mantienen intactos y eso es lo que vende. La Ley 3771, firmada por el gobierno de facto de Juan Alberto Pita, creó en su artículo primero la Reserva Natural de Liberá en la provincia de Corrientes. La Reserva Natural de Liberá comprende una superficie aproximada de 1.300.000 hectáreas, que significan el 14% dentro del territorio correntino en la República Argentina. 500.000 hectáreas son bañados y esteros. 800.000 hectáreas es la tierra firme. En el centro de este mapa, de color celeste, podemos distinguir el espacio hídrico, es decir, los espejos de agua, los esteros, los bañados, que abarcan una extensión de casi 500.000 hectáreas. Marcando un contorno a su alrededor, lo que identificamos de color rosado, se encuentran las tierras altas, es decir, las productivas desde hace 400 años. El total de estas tierras son de dominio privado. De ese total podemos asegurar que sus dueños nunca supieron que habían puesto sus tierras en una reserva. Sus dueños nunca fueron consultados. Pero, ¿qué tienen que ver sus hombres y mujeres que habitaron con sus culturas arraigadas, sus escuelas, sus tradiciones religiosas, su tejido social, con los humedales? Nada. Absolutamente nada. Sin embargo, nadie los consultó. Y los metieron a todos. En este otro mapa, todas las adremas marcadas en rojo son las propiedades que fueron adquiridas por Douglas Tompkins o por sociedades anónimas muy vinculadas a él. Por supuesto, escaramuzadas en ONG, supuestamente con tinte ecologistas, pero no son más que empresas. En este mismo mapa, lo que vemos marcados en color verde tienen en común un número de dominios distintos departamentos con el número 17. Las jurisdicciones en verde, algunas son fiscales y otras son fracciones de propiedades privadas, pero a nombre de la provincia de Corrientes, según consta en los registros de la Dirección de Catastro en el año 2004. Es bueno preguntarse entonces qué significará esta nueva forma de identificar las tierras privadas por parte de Catastro Provincial. Es raro, ¿no? Debemos reflexionar también lo sugestivo y llamativo que significa encontrar a las tierras fiscales, marcadas en tono de color verde, que en la mayoría de los casos encajan como un perfecto rompecabezas, ¿adivinen qué? Con las propiedades marcadas en colores rojos, o sea, las tierras adquiridas por el norteamericano Douglas Tompkins. ¿Es mucha casualidad pensar que Tompkins en estas adquisiciones cerró en forma de un gigante anillo el espacio hídrico de nuestros esteros? No, no es casualidad. En esto Tompkins fue un adelantado. Es que con sus 17 años de experiencia en Chile, haciendo lo mismo, nos da un pleno panorama de lo que puede ser capaz. Y lo de la experiencia en Chile, lo dijo él mismo, en la legislatura, esa vez que estuvo reunido con los diputados. El ejercicio de memoria nos lleva a 1993, cuando el vicepresidente del Senado de la provincia, a cargo del senador José Enrique García Enciso, confeccionó la Ley 4736, obviamente a medida de las aspiraciones de los supuestos ambientalistas. En ese momento, uno de los primeros en aparecer en escena, adivinen quién fue. Sí, el norteamericano, el gran terrateniente, el falso ecologista,
Douglas Tompkins apareció adquiriendo, paradójicamente, las primeras 100.000 hectáreas en los esteros de Liberá. Sigue siendo raro, ¿no? Simultáneamente, pero en la República Oriental del Uruguay, nace también otro colaborador del gringo, la Fundación Ecos. Como se sabe, la función de la Fundación de Reynal era ejecutar el proyecto Penul. Es bueno preguntarse cómo encajan nuestros actores en la idea era sacar de la producción las tierras altas de esta región. A esta actuación nosotros dimos en llamarle el inicio de las acciones de la pandilla ecologista, con el único objetivo de apoderarse de nuestros recursos. Reynal, Erice, Lechner, Tompkins, todos actores de una pandilla fantástica. Las dudas estaban despejadas. El afán del extranjero era la adquisición de tierras para asegurar el recurso. Pero, en verdad, ¿qué persigue Douglas Tompkins con tanta avidez? Manejar sus campos comprados y nuestras tierras fiscales aledañas a sus propiedades, haciendo un gran anillo que encierre nada más y nada menos que nuestro recurso, el agua, el gran humedal y su biodiversidad, producto hoy de sus grandes negocios. Pero ¿quiénes manejarían la gestión de semejante superficie? Lisa y llanamente las organizaciones no gubernamentales. Es que ellas se autodenominaron las mejores capacitadas para desarrollar la tarea de conservación. Incluso mejor que nuestro nativo, nuestro originario, nuestro paisano. Hasta se dieron el lujo de llamarlo ilegal o cazador furtivo en el peor de los casos. El despoblamiento no fue espontáneo, sino inducido. Reubicación de cazadores furtivos. Hay que ver como cazadores furtivos, una ONG extranjera venía a decirnos a nosotros en el medio Liberá que ese era un cazador furtivo. Se los consideraba ocupantes ilegales. Una ONG extranjera venía a decirnos a nosotros, a los correntinos y al gobierno, que esos eran ocupantes ilegales. O sea, ¿para qué tenemos nuestras instituciones y tenemos que estar ahora aceptando como válido los informes de estas ONG? Nosotros nos llamaba la atención que este proyecto de ley que proponía, el proyecto que hacía viable el plan de manejo y otras cuestiones, era un cheque en blanco para el gerenciamiento del 14% de la superficie más sustancial de la provincia de Corrientes en manos de esta ONG. Por suerte, la constituyente y la movilización de un grupo de municipios le puso freno a eso, por suerte. Pero hasta aquí, en relación a lo que viene, nada es tan relevante. Es el momento entonces de preguntarse cuál es el fin más ventajoso. El de los millones, el de los dólares. Es el momento para traer una nueva respuesta. Hasta aquí, un tanto desconocida y muy difícil de responder. Los servicios ambientales. ¿Pero qué son los servicios ambientales? Son alquileres que se pagan en dólares, en efectivo, y que pagan desde el primer mundo para que en sociedades como las nuestras, en vías de desarrollo, conservemos lo que está en plena armonía desde hace siglos, sin tocar obviamente la naturaleza. Pero ¿cómo se pagan esos alquileres? Lo hacen a través de los todavía muy poco conocidos bonos verdes. Preste atención a esa palabra. Según el tipo de superficie que se trate, los precios son diferentes, variables. Por un humedal, los fondos ascienden a $15.000 por hectárea conservada por año. Es bueno sacar las cuentas entonces y estimar que $15.000 multiplicado por las 500.000 hectáreas de humedales, bueno, el resultado es millonario. Siempre en dólares, por supuesto. Pero ¿qué encaja para quiénes? Nuestros conocidos ambientalistas.
Siempre perteneció a Corrientes y tiene que ser para bien de Corrientes. Nos pertenece como parte de cultura provincial y además porque nosotros debemos aprender a cuidar lo nuestro. Por una cuestión de que es tierra nuestra también. Yo no creo que ningún extranjero venga y nos saque algo que realmente nosotros el día de mañana vamos a aprovechar mejor que ellos. Que es de Corrientes, pertenece a Corrientes. Porque es algo nuestro, porque no nos tienen que sacar nadie, porque es lo que nos corresponde, lo que yo conozco, porque yo nací ahí y me crié acá, por supuesto, pero sí, mi papá y mi abuelo todos vivían ahí, así que ellos son de allá, así que... Es descabellado pensar en voz alta y suponer que de estas operaciones de bonos verdes, algunos funcionarios están en conocimiento, pero les conviene hacer la vista gorda y con ello dar el consentimiento o la aprobación para que nuestras tierras dejen de ser productivas y sean sometidas para hacerse de los verdes. Hay mucha omisión, es lo que vemos. Saque usted su propia reflexión. Por estos motivos cada vez estamos más convencidos que todo venía marchando sobre rieles, incluso la desocupación voluntaria de las tierras fiscales. Pero llegaron a los parajes de Mercedes y se dieron cuenta que allí nacieron y viven aún hoy muchos hombres y mujeres apuñando su única riqueza, la tierra, y no están dispuestos a dejarlas, bajo ningún punto de vista y de ningún modo. A esta altura no podían echarlos. Entonces, el burdo apriete, el socarrón ataque. Diseñaron un plan de manejo traído de los pelos, que todos nos sorprendimos al conocerlo cuando fue presentado en sociedad en el 2005. Entre tantas cosas, en ella también agudizaron la forma para que nuestros últimos originarios abandonen todo. No van a hacer morir de hambre, tenemos que, con el manejo que piensan hacer, si aplican ese manejo, nadie va a quedar. Imagínate, acá tenemos que cocinar con la leña, no nos deja prender fuego. Y hay gente que tiene 10 hectáreas de campo y bueno, y va a tener 2 vaquitas ahí. Y no va a tener perro, no va a tener gallina, no va a tener esto, entonces ¿de qué van a vivir? Toda la vida vivimos así y bueno, hacemos un campo de 2 pisos porque no tenemos, cargamos como podemos y bueno, en fin, no, eso manejo no va a andar para nosotros, no, ninguna de esa clase. No sé en qué condición he de quedar, pero ella queda en mi tierra. No sé si vivo o muerto me va a entender. La idea fue tornar no rentables sus pequeñas parcelas o no dejarlos vivir en tranquilidad. La persecución, el asedio, el cierre de accesos, la clausura de escuelas, los vuelos rasantes en aviones, los desalojos compulsivos ayudados por la fuerza pública. Lo que fuera nuevo para nosotros, no lo era para nuestros gobernantes. Y ese grito de rebeldía rebotó como un eco por toda la provincia y cada vez sumó más y más solidaridades. La consulta popular que se hizo, más de 100.000 correntinos expresaron concretamente lo que pensaban sobre los esteros de Liberá y la presencia de Douglas County en nuestra provincia. Ese grito de Chacaberé cruzó las fronteras de Corrientes y llegó a todos los rincones de la patria generando solidaridad. Y eso fue lo que generó el marco por el cual hoy estamos tratando y dando solución a muchos de estos reclamos.
silenciosa presencia de Douglas Tompkins se fue haciendo conocida y se fueron desnudando las verdaderas intenciones de su asentamiento en nuestra provincia. Acá nos interesa la persona, la personalidad de Douglas Tompkins, del cual sí quiero decir algunas cosas. Douglas Tompkins no es un filántropo. Douglas Tompkins no encabeza una sociedad sin fines de lucro, al contrario. Conservation Land Trust es una sociedad anónima que pretende lucrar con las tierras de Liberá. Douglas Tompkins es un mentiroso. Douglas Tompkins vino, apoyado por proyectos de Naciones Unidas, a querer quedarse con recursos con el cuento de la ecología. Douglas Tompkins estafó a Naciones Unidas porque se hizo de millonarios fondos para un proyecto que él sabía que no lo iba a cumplir. Porque en ese famoso proyecto de la Fundación ECOS decía que las tierras que él tenía y las otras 600.000 que quería apropiarse las iba a donar al Estado argentino. Con esos papeles obtuvo financiamiento internacional. ¿Qué nos dijo Douglas Tompkins cuando estuvo acá? Mentira. Esas sí son las características personales de Douglas Tompkins. Como que fue un estafador, como que es un caradura porque vino a pedirnos acá con total impunidad el saneamiento catastral y una regulación adecuada para que él pueda seguir comprando tierras. Me acuerdo, y usó esas palabras en la reunión que tuvimos, cuando se refiere al ordenamiento territorial que él pretendía, era eso, eran meras disposiciones administrativas y ofreció financiar todos los profesionales que sean necesarios para poner en marcha y en orden el catastro de la provincia, con esa finalidad de poder apropiarse de las tierras que todavía no había podido hacer. Pero vuelvo a decir, esas son las características de Douglas Tompkins que no quería dejar de decir. Pero acá no nos interesa su persona. Acá lo que estamos cuestionando y sobre lo que estamos legislando es que esta presencia invasiva extranjera se creyó que con espejitos de colores y dádivas humillantes iba a lograr que consintamos que se instale acá un enclave colonizador imperial. Eso es lo que nosotros cuestionamos. No queremos que se vengan a propagar en nuestras propias raíces ideologías foráneas. Eso es en la ecología profunda que propugna el señor Mr. Tompkins. Es un fundamentalismo disfrazado de ecología que quiere transformarnos en factoría para que nosotros podamos ser un reservorio de agua, de materias primas, de energías, de recursos naturales maravillosos por la biodiversidad, para que algún país del norte, con un consumo desenfrenado, tenga asegurada la forma de seguir sosteniendo ese consumo que ellos pretenden llevar adelante. Es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Ellos ya lo conocían con anterioridad. Así lo corrobora la afirmación del ex secretario general de la Gobernación, el doctor José María Roldán, actual diputado de la Nación. Los correntinos hemos aprendido, creo, de que las cosas, cuando lo hacemos mal, así nos va. Con esto, señores convencionales, no estamos solucionando, y discúlpenme que sea un agorero de que esto va a ser un fracaso, no estamos solucionando el problema del saqueo de las tierras fiscales, del saqueo de las tierras fiscales, del saqueo de las tierras fiscales. Sí, lo dijo el 1 de junio del 2007, en plena convención constituyente, cuando los correntinos decidimos ponerle el freno con nuestra constitución a la invasión extranjera. Ha transcurrido más de un año desde que escuchamos esto. Señores gobernantes, queremos saber quiénes saquean nuestras tierras y qué se ha hecho al respecto. ¿Hasta cuándo más debemos esperar?